Este video solo es para fines de entretenimiento. Imágenes, música y personajes utilizados en esta historia no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Esta historia no está relacionada con los respectivos mangas y animes, por ende algunas cosas pueden cambiar, y por otra parte, si te gusta este tipo de contenido, por favor apoyarme con sus poderosos pulgares arriba y sus comentarios, y si eres nuevo, te invito a que te suscribas, todo eso me motiva para seguir trayendo más de esto. Sin más que decir, comencemos. Aterrados gritos se hicieron presentes sobre el lugar. Los habitantes de aquel arrasado pueblo corrían con pavor buscando un lugar en donde resguardarse del continuo peligro hecho presente, mientras que otros permanecieron con valentía, con la intención de luchar contra aquella extraña criatura, una que lucía un cuerpo bastante corpulento, y de un tamaño demasiado grande, y sin olvidar mencionar, aquel color rojizo como la misma sangre con la que su piel vestía, el cual había aparecido entre la plena oscuridad de la noche. Aquello que sucedía frente a sus oscuros orbes, era algo realmente extraño, pues no recordaba haber visto nunca un ser similar en toda su vida, pues aquella criatura en la que sus ojos posaban fijos, no era algo familiar ante ellos. Permaneció parado sobre el mismo sitio, si bien estaba extrañado por lo que en ese momento sucedía, se miraba tranquilo, pues no lograba percibir ni un poco de poder en aquella criatura, quien después de unos segundos, pudo observar repentinamente, como una luz brillante comenzó a relucir sobre su grande y aterradora boca para la mayoría de los presentes, y seguidamente caóticas llamas del inframundo, emergieran de lo más profundo de ella en dirección hacia los humanos quienes sin opciones, estaban obligados a luchar contra aquella bestia hecha presente. El fuego abrasador salió con potencia de su grande boca, dando violentamente de lleno hacia el lugar donde posaban en guardia aquellos habitantes del pueblo, que con desgarradores y aterrados gritos resonantes sobre el lugar, y sin la más mínima posibilidad de poder hacer algo, fue como esperaron ser consumidos por aquellas eminentes llamas. Solo se escuchó un fuerte estruendo en aquella zona, que al pasar los segundos, solo se podía mirar sobre el lugar del ataque, viviendas envueltas de llamas, mientras estas caían en pedazos al pasar el tiempo. A unos cuantos metros del lugar de destrucción, se podría mirar aquel guerrero de cabellos peculiares, quien parecía haber apartado a los ciudadanos a unos cuantos segundos de que aquel ataque lograra consumirlos por completo. Solo lo miraron sorprendidos, pues aquel hombre los había teletransportado en un abrir y cerrar de ojos, que para sus sorprendidas miradas, fue algo realmente extraño. Retírense de este lugar. Solo añadió aquellas palabras, las cuales fueron ignoradas por unos instantes, por quienes seguían sumergidos en la sorpresa, y tardaron en reaccionar ante lo antes visto. En ese momento, aquella imponente criatura, se había dado cuenta del lugar donde se resguardaban, quien comenzó a caminar hacia esa dirección amenazada de destrucción sin detenerse. Muchas gracias. Sintió una pequeña mano tomar la suya, lo cual le hizo dirigir su curiosa mirada hacia el lugar de la proveniente voz. Pudo ver a una pequeña niña, la cual, al solo posar sus orbes en ella, una bella sensación se hizo presente, una que conforme corría por su descubierto cuerpo, se iba tornando cada vez aún más confusa. Aquella pequeña se veía feliz pero a la vez aterrada, pues estaba paralizada como para correr, y que aquel hombre fuera capaz de salvarlos a todos, la había hecho sentir segura ante su presencia. Después de unos segundos, todos miraron que aquel demonio estaba más cerca del lugar, lo cual aquella pequeña, solo apretó la prenda del son, mientras los demás habitantes salieron corriendo con la intención de resguardarse del peligro. Solo un anciano permaneció sobre el lugar, pues parecía esperar por aquella pequeña, cubierta por el extraño hombre que se posaba a su frente. Al parecer, se trataba de su pequeña nieta, pues se miraba asustado y preocupado por lo que en los peores de los casos, pudiese pasarle. Sintió aquella presión de sus suaves y pequeñas manos, lo que le hizo regresar de aquellas memorias.
Solo dirigió su mirada nuevamente hacia la proveniente criatura, y después posó su mirada hacia su mano, perpetuándola solo por unos instantes, y cuando estos finalizaron, una cálida esfera de luz, o eso parecía ser ante los orbes amaravillados de la pequeña, una luz hecha presente sobre su palma, lo cual también fue presenciada por el anciano. Pasaron algunos segundos más, fue ahí donde pudieron presenciar, cómo aquella luminiscencia se hacía cada vez más grande sobre la palma de su mano, y después solo miraron cómo fue dirigida hacia la aterradora criatura, que ya se encontraba a unos pocos metros cerca del lugar. Aquella cálida luz se introdujo con cautela dentro del corpulento cuerpo de la bestia, y después de unos escasos segundos, se contrajo a un pequeño y finito espacio, para seguidamente colisionar por sus adentros, haciéndolo explotar envolviéndolo entre las abrigantes llamas, sin dejar rastro alguno de su incómoda presencia. Las difusas cortinas de humo se hicieron presentes, y estas al dispersarse con el viento, aquel lugar, que antes lucía una apariencia tenebrosa, ahora se miraba un lugar tranquilo y vacío, solo cenizas deslizándose por los fríos aires, hasta finalizar su vuelo topándose con el suelo arenoso. Muchas gracias, en verdad se lo agradezco. Exclamó con gratitud, pues aquel hombre, había evitado que lo poco que quedaba de ese pequeño pueblo, también fuera devastado y consumido por la oscuridad de aquella criatura, hecha presente de las envolventes tinieblas. ¿Cómo podemos agradecerle? Siguió aquel anciano, en verdad parecía bastante agradecido con el son. Esto es extraño. Parece la tierra, pero es muy diferente a como la conozco. Se cuestionó por sus adentros, pues seguía sin entender, ¿qué era ese lugar? O mejor dicho, ese mundo en el que varaba ahora, y lo más importante, ¿por qué se encontraba ahí? Si lo último que recordaba, era perecer junto con su planeta, y de ahí en adelante, sus recuerdos parecían ser inexistentes. Pida lo que quiera, monedas, comida o lo que sea. Seguía aquel anciano, después de unos pocos segundos, salió de sus vagos pensamientos, y posó su mirada hacia la pequeña niña, que con una sonrisa alegre lo miraba sin dejar de sostener sus prendas. En ese momento, los demás habitantes del pueblo salieron de sus refugios, por no decir hogares, pues era lo único que tenían para resguardarse. Se dirigieron hacia el Saiyajin, al parecer querían agradecer por evitar la completa destrucción de su pequeño pueblo. ¿Eh? Fue lo único que dijo, para después su estómago pedirle de comer, pues parecía ser que el apetito del son, se había hecho presente, y también pudo ser notado por los pobladores del lugar. Solo quiero saber qué es este lugar. ¿Qué planeta es este? Declaró al instante, mirando al anciano, quien confundido fue como lo miró también, pues era la primera vez en toda su vida, escuchar extrañas palabras como esas. ¿Este mundo? Pues todos sabemos que este es el planeta Tierra, y donde nos encontramos ahora, solo es un pueblo más de Britania. Respondió algo extrañado sin dejar de mirarlo. Entiendo. Gracias por la información. Agradeció gentilmente, aunque aquella respuesta no respondiera su duda, y si bien lo que había supuesto era verdad, seguía sin entender qué había sucedido. Sin embargo, aunque el lugar donde se encontraba, era el planeta Tierra, era completamente diferente, quizá era uno de los planetas Tierras, que existían en algunos de los 12 universos, eso fue lo que pudo pensar, al recordar que la Kaizen del universo 6, tenía un planeta similar a la Tierra, incluso recordó llamarlo de la misma manera, aunque esté, en aquel tiempo de un pasado lejano, se encontrase sin vida aparente, eso recordó, pues aquella inconclusa respuesta, era todo lo que tenía hasta ahora. Por cierto, ¿qué era esa criatura? Nunca había visto un ser de tal apariencia. Añadió aquella cuestión, pues aunque no tuviese respuesta a todas sus dudas, investigar aquel lugar, era lo único que podía hacer por el momento. ¿Cómo? ¿Acaso no lo sabes? Esos demonios han estado atacando a los pueblos desde hace unas semanas. ¿Demonios? Mirando al anciano, fue como aquella cuestión emergió sobre su mente. Ven, vamos a mi hogar, pareces tener hambre. Tengo algo de comida que he guardado de emergencia, allí te explicaré todo lo que quieras saber. Fueron sus palabras, quien tomó del hombro al son, y junto con la pequeña niña, se dirigieron hacia donde parecía ser el hogar del anciano, que al parecer se encontraba algo lejos del lugar.
Llevamos mucho tiempo en este lugar. Y no ha ocurrido nada interesante, dijo aquel demonio. Se miraba aburrido, pues el semblante de la oscura noche transcurría de una forma monótona. Recuerda que aquella insignificante luz aparece cada 7 días, solo perdemos el tiempo en este lugar. Cuando lo haga nuevamente lo sabremos y entonces vendremos nuevamente. Siguió con sus palabras, posando su oscura mirada hacia la bella mujer posada a su frente, quien solo permaneció en silencio, para después responder. Si quieres irte, hazlo. Yo esperaré un poco más. Permaneciendo recostada sobre su espesa oscuridad, fue como respondió. Galán solo la miró por unos instantes, no respondió y prosiguió a marcharse descendiendo de aquella montaña. En aquel lugar envuelto de la inherente oscuridad, y emergido de naturales llamas del inframundo, aquel quien se preparaba para ser el nuevo rey de los demonios, se miraba con un semblante serio, posado en donde las altas temperaturas de las eternas llamas, consumen todo tipo de materia al ser derramada sobre ellas. Sus ojos eran fijos hacia una dirección, quién sabe lo que pasaba por sus sutiles pensamientos. ¿Qué sucede, comandante? Aquella peculiar voz de su compañero llegó a sus oídos, sacándolo y posando su atención a la realidad. Al parecer ha tomado una decisión, es por eso que nos ha mandado a llamar. Le siguió Derieri al mirar a Meliodas, pues su semblante era completamente serio. Quizá aquel demonio estaba tomándose las cosas más en serio, algo que debió hacer desde un principio. Estás en lo correcto. Nuestra invasión a Britania se acerca cada vez más. Aquellas palabras sorprendieron a sus camaradas, pues después de mucho tiempo, aquel hijo mayor del rey demonio, había recuperado aquella actitud que lo caracterizaba. En ese momento, el mandamiento de la verdad, trajo consigo su presencia sobre el lugar, llamando la atención de sus compañeros. Galán. ¿Dónde está Meláscula? Aquella cuestión se hizo presente por parte de su líder, los demás mandamientos solo lo miraron esperando una respuesta. Decidió quedarse en ese lugar, que por cierto es muy aburrido. Así respondió, para seguidamente solo notar molestia sobre el rostro de aquel quien era su líder. ¿Acaso quiere que vaya por ella? Cuestionó algo curioso por su notable enfado. No. Déjala en ese lugar. Al parecer está más centrada en esa luz, que en sus propios deberes, respondió sin borrar aquella expresión, y solo se giró por completo hacia sus compañeros. Eso es verdad, últimamente su forma de ser es diferente. Parece ser que se olvida que es un mandamiento. Por cierto, comandante. Hablando de eso, ¿no le causa curiosidad qué fue lo que generó aquella explosión que ella menciona? Añadió aquella intriga a la demonio, pues aquel pequeño temblor generado hace unos instantes, no era algo que hayase ocurrido antes. Sin embargo, aquel chico parecía no darle importancia alguna, o eso parecía ser. No. Tenemos que enfocarnos en nuestra misión. Celdris. Vociferó mirando a su hermano. Nuestro padre quiere hablar con nosotros en unos minutos. Así que necesita nuestra presencia, y mañana, cuando la noche llegue con su oscuridad, iremos en marcha a liberar a nuestros demonios en manos de esas diosas y arcángeles. Miró a su hermano menor, y después lo hizo con cada uno de sus camaradas al finalizar tales declaraciones. Celdris solo asintió con una sonrisa, y caminó posando a su lado, mientras que los demás también asintieron con determinación. En aquel mundo celestial, aquellos seres habitantes del lugar, parecían esperar con serenidad, que la esperada mañana enterrar el cadáver frío de la noche, o eso parecía, mientras que aquella albina junto con el arcángel, habían llegado del mundo real. Ambos tomaron camino hacia donde reposaba aquel ser gobernante del lugar. Madre. Aquí estoy como lo pidió. Hablo al llegar en compañía de Mael, y solo espero la respuesta de aquella mujer posada a su frente. Ya era hora. Ya me había cansado de esperar. Declaró un poco molesta, pues aquellos dos habían demorado un poco, y no toleraría un poco más de tiempo, pues al parecer, aquella deidad parecía carecer de paciencia. Discúlpenos. Pero Leir y Elizabeth ya se encontraba bastante lejos de aquí. Pues como ya sabrá, el camino de regreso fue largo. Manteniendo aquel respeto que todos los seres de ese reino mostraban ante su presencia, fue como respondió, sin mencionar aquella explosión dicha por la mujer albina anteriormente. Como sea.
Tu tarea se pospone hasta que esa luz vuelva a aparecer. Sin embargo, cuando vuelva a aparecer de nuevo, no quiero recordártelo. Quiero aquel poder a mi dominio. Eso es todo. Pueden retirarse hasta nuevo aviso, añadió, y después finalizó sus declaraciones. Aquellos dos solo asintieron con respeto y salieron de aquel sitio. Gracias por no comentar sobre lo antes dicho. Se inclinó de agradecimiento ante su compañero al salir y alejarse lo suficiente de su madre. Espero no meternos en problemas con esto. Ella no perdonaría que algo se le sea ocultado. Añadió aquellas palabras mirando hacia arriba. También lo espero. Solo quiero saber qué es lo que planea hacer. ¿Está segura que esa luz fue la que ocasionó esa explosión? Mirándola con curiosidad añadió aquella cuestión. Pues después de la explosión la luz desapareció, no creo que sea solo coincidencia. Aunque si me equivoco, supongo que volverá a aparecer de nuevo en estos días, y si no es el caso, entonces es mejor que esto continúe así, respondió mientras posaba su mirada hacia abajo. La luna nueva era presente sobre el oscuro cielo repleto de aquellas pequeñas luminiscencias, los vendavales varían las hojas secas y cualquier otra cosa ligera posada sobre los caminos de los sombríos bosques. Aquel hombre de cabellos peculiares, aún permanecía dentro de la humilde morada del anciano, en donde parecían tener una conversación sobre algún tema en particular. Disculpe la espera. Al fin cayó dormida. Es una niña con muchas energías, jeje. La voz alegre del anciano se hicieron presentes, caminó y se sentó sobre una silla posada en algún lugar de aquella sala. Parece ser que le agradó, pues nunca se había comportado antes de esa forma con alguien, ni siquiera con los habitantes del pueblo. Siguió con sus palabras, mientras que el son solo se limitaba a escuchar, pues solo silencio fue lo que se escuchó de su parte. Pero, ¿qué es? ¿O quién es? Cuestiones y frustración emergieron en sus recuerdos. Al parecer aquella pequeña niña despertó vagas sensaciones que parecían atormentarle cada que se derramaban sobre él. Sin embargo, aquello lo que pudiese ser, no lo sabía. Permaneció sumergido en el rotundo silencio, que al pasar los segundos, aquella voz lo sacó de aquellos mares de reminiscencias. Oye, ¿te encuentras bien? De la nada te quedaste en silencio, parecías no estar aquí. Aquellas palabras llamaron su atención, pudo notar aquellos orbes curiosos mirándolo. ¿Eh? Sí, estoy bien. Solo pensaba. Guardó silencio por unos segundos, y después prosiguió con su respuesta. En lo que dijo cuando estábamos fuera. Recuerdo que llamó demonios a ese tipo de criaturas. Entonces supongo que hay más de ellos. Volvió su mirada al anciano al finalizar tales palabras. Así es, hace semanas que han aparecido y han aterrado al pueblo, sin embargo aquel demonio que logró derrotar, no era de los más fuertes. Su semblante cambió a uno serio, cuando vagos recuerdos tomaron su cabeza, aquellos seres se hicieron presentes en ella por unos instantes, aquellos que por caprichos de la suerte, él y su nieta lograron vivir ante su furia. Así que hay criaturas más fuertes. Para ser sincero, aquella criatura no me pareció la gran cosa. Cerrando los ojos declaró. Le aconsejo que no los subestime, ellos poseen figuras humanas, lo único que los diferencia, es su aterradora fuerza sobrenatural, y su devastador poder del cual presumen. Habló aquel anciano, aquel semblante serio ahora era acompañado con terror, lo cual intrigó un poco al Saiyajin, pues él solo quería encontrar respuestas a sus preguntas, si bien aquellas palabras le causaron curiosidad, encontrar respuestas era su prioridad. Está bien, tomaré en cuenta sus advertencias. Y gracias por la comida, la verdad, no tengo idea cuánto tiempo llevaba sin comer. Confusión, solo eso pudo ser generado al finalizar aquellas palabras, parecía ser que a los ojos del anciano, aquel hombre era alguien extraño. No respondió, aunque sin olvidar su fuerza, la cual mostró en la batalla con aquel demonio, también le generaban intriga, así que se decidió a preguntar por aquello. Por cierto, ¿cómo es que tienes esas habilidades? Aquella luz fue capaz de desintegrar fácilmente a ese demonio. Sin olvidar la rapidez con la que logró salvarnos de ese ataque. Cuestionó, y se limitó a apartar su mirada sobre él. Bueno, digamos que son habilidades que logré a base de mucho esfuerzo y entrenamiento.
respondió posando su dedo sobre su barbilla y su mirada hacia el alumbrado techo. ¿Entrenamiento?, dijo confundido. Así es. Disculpe. Pero ya debo retirarme. Pero es muy tarde, es muy peligroso vagar allí fuera. No se preocupe, necesito hacer algunas cosas, prometo visitarlos. Gracias por todo. Terminó, y solo avanzó hacia la puerta para salir de aquella vivienda. No quiero incomodarlos, además, necesito saber qué fue lo que sucedió, porque es que sigo con vida, así que buscaré un lugar para pasar la noche. Pensó en su mente, mientras dudas emergían de la nada, pues al mirar aquella pequeña, sensaciones difusas, y recuerdos casi inexistentes, invadieron su mente, solo aquella sensación, era lo único que se hacía presente. Si bien no lograba comprender aquello, quizá una cosa, o alguien era aquello que no podía recordar. Si bien no quería incomodar a aquellos dos, no obstante, también parecía querer estar solo por alguna extraña razón, así que solo se dispuso a tomar vuelo sin alguna dirección aparente. En cierto lugar de aquel mundo, para ser más preciso, en un agigantado y bello bosque vasto de vida, perteneciente a seres de otras razas que compartían aquel mundo, los cuales, eran conocidos como el clan de las hadas, junto a la compañía de otra raza llamada gigantes. Parecían estar todos reunidos sin excepción, sobre un árbol gigantesco, el cual ellos le llamaban el árbol sagrado, pues era aquel mismo que mantenía con vida al bosque y los habitantes de ese aparejado lugar, incluso desde el nacimiento de su misma existencia. No obstante, aunque aquel sector solía ser un lugar pacífico y repleto de serenidad, esta vez, se había tornado un lugar de tensión y preocupación, generados por parte de aquellos seres, pues al parecer, aquella explosión y temblor, fue lo que causó aquellas alertas, pues parecía ser que su sereno hogar, era el más cercano de aquellas montañas que ahora lucían destruidas. Han pasado algunas horas desde aquella explosión, sin embargo aún sigue preocupándome. La resonante voz del quien parecía ser el rey de las hadas, Gloxinia, transmitían intriga, pues nunca antes en todas sus vidas, algo parecido había sucedido como lo que se acababa de acontecer. Yo me siento de la misma manera, esto nunca había pasado antes, y ahora que lo pienso, nunca hemos pisado aquellos lugares fuera de esas lejanas montañas. Le siguió otro ser, parecía ser mucho más grande que su compañero, quien al parecer, su nombre era Drole, y era miembro del clan de los gigantes. Ambos permanecieron platicando sobre el tema, mientras que los demás habitantes, solo esperaban también con preocupación, a que algo similar no volviera a ocurrir, y así regresar tranquilos a sus hogares, pero sin embargo una mujer, quien parecía ser la hermana menor del rey hada, lucía un semblante extraviado, una perdición que mostraba a aquella hada sumergida en sus profundos pensamientos. Ambos seres notaron aquel semblante, parecía fuera de este plano, solo la miraron extrañados por unos segundos. Eso fue exactamente como en aquel sueño. Una luz que cada 7 días aparecería, y que una noche. Gerhed. Aquellos llamados devolvieron a la pequeña mujer a la realidad, interrumpiendo lo que parecían ser recuerdos. Solo dirigió repentinamente su mirada hacia aquellos dos. ¿Eh? Solo aquello respondió, sin embargo ahora su semblante era de sorpresa. ¿Qué te sucede, hermana? Te miras extraña. Cuestionó una vez que capturó su atención. ¿Es solo qué? Paró en aquella palabra, y se mantuvo en silencio por unos instantes. Esto ocurrió como aquel extraño ser lo dijo. Sus palabras fueron bajas y dichas entre dientes, y no lograron ser escuchadas por aquellos dos. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? No es nada. Han de ser solo coincidencias. Regresó nuevamente, y finalizó con aquellas declaraciones, unas que eran extrañas para su hermano y para Drole, quienes solo la miraron totalmente extrañados. La oscura noche siguió transcurriendo, la blanca luna se deslizó poco a poco por los horizontes, y los segundos, minutos siguieron corriendo sin detenerse, aquella bella demonio, bajaba por aquella colina, quién sabe cuánto tiempo había permanecido en ese lugar.
Avanzaba flotando en su propia oscuridad tranquilamente por los caminos brindados por los árboles de aquel bosque, y al pasar unos minutos pudo mirar a lo lejos, a unos cuantos metros, una luz, una que le generó intriga al solo ver su pequeño resplandor. Como si algo misterioso le llamase, tomó camino hacia ese lugar alumbrado, en donde solo tardó varios minutos en llegar, y al hacerlo pudo mirar un pequeño lago, mientras se ocultó sobre un gigantesco árbol, uno de los tantos que conformaban aquel profundo bosque. Después miró a su costado, en donde aquellos orbes curiosos encontraron en ese mismo instante, las espaldas de un hombre, uno que lucía unos cabellos tan peculiares, quien sobre su mano, una luz como la de aquellas montañas, relucía sobre ella, pudo reconocer aquel semblante, aquel tono blanco como la pálida luna, sin embargo esta vez, logró sentir su calidez, una calidez que por alguna extraña razón, una extraña sensación de haberla sentido antes al igual que al hombre que sus orbes miraban, apareció de la nada, no estaba segura de aquello, parecía estar confundida, pues algo así, era totalmente absurdo, quizás solo había soñado algo similar, pues solo aquella misteriosa sensación, fue lo único que pudo sentir en ese momento.